Estimadas amigas y amigos, nos encontramos en la Universidad de Santiago para tratar de producir un programa de televisión que en principio nos parece difícil. Intentaremos, durante un tiempo limitado, de presentarles la figura de Cornelius Castoriadis, tanto en sus aspectos biográficos como en sus aspectos teóricos. Se encuentra con nosotros Ignacio Cornejo, pediatra, y uno de los militantes más activos de ecología política. También Arturo Pérez, amigo de hace mucho tiempo, y una de las personas que permite que el Centro Cultural Naitún sea una posibilidad para el desarrollo de la cultura en Santiago. También está Paz Flores, que trabaja en el Centro de Investigaciones en Bioética y Salud Pública. También está Claudia Dides, socióloga, una de las personas que permite que las tareas de bioética se materialicen y se concreticen. También está Claudia Picero, también socióloga. Sergio Jerez, doctor en filosofía y que también hace parte del Centro de Investigaciones en Bioética y Salud Pública. Y finalmente Salvador Dides, un amigo que queremos, admiramos mucho, historiador, profesor de la Universidad de Chile. Creo que falta quien me presente yo. Mi nombre es Sergio Zorrilla, soy profesor de la Universidad de Santiago y director del Centro de Investigaciones en Bioética y Salud Pública. Cornelius Castoriadis, te quiero decir en primer lugar, y me imagino que todos piensan lo mismo, que estamos felices que te encuentres en Chile. No, me gustaría decir que estoy yo mismo muy feliz de estar en Chile. Es la primera vez que vengo aquí. También estoy actualmente encantado de lo calurosa de la recepción, de la calidad de las personas con las cuales me he encontrado aquí, de su lucidez y de su valentía. Muchas gracias. Me perdonarás de inmiscuirme un poco en tu vida privada. Tú eres de origen griego y nos gustaría escuchar algunas pequeñas anécdotas o algunos pequeños elementos del tiempo en que viviste en Grecia. Podría citar muchas anécdotas, pero no estoy seguro de que todos entretendrán a los espectadores. Quizás lo más importante es, por supuesto, mi madre y mi padre, que me hicieron amar muchas cosas, que he continuado de amar toda mi vida, la música y la lectura. Y luego, mi primer encuentro con la filosofía a la vez y el marxismo, a la edad ridícula de 13 años, que inmediatamente me hizo comprender que yo me encontraba allí con algo que se iba a convertir en eje de mis preocupaciones y de mi vida. La filosofía a causa de la curiosidad, de lo que hay detrás de los fenómenos. Y el marxismo, sobre todo en razón de una importancia de la historia que hay que percibir, y por sobre todo por el impacto de la cuestión social. Grecia en 1935 era un país no muy pobre, pero pobre. Las diferencias económicas y sociales eran muy visibles. Ellas herían mi sensibilidad de niño y de adolescente. Y yo pensaba encontrar en el marxismo a la vez una explicación de este estado de las cosas y un medio para cambiarlo. ¿Tú estudiaste Derecho? Sí, estudié el Derecho y Economía Política y Ciencias Políticas. Y por sobre todo estudié informalmente durante todos los años de universidad la filosofía. Tuve la suerte ahí una vez más, como tuve suerte durante los años de enseñanza secundaria, de encontrar cada año por lo menos un profesor que polarizaba mi interés y que excitaba mi curiosidad.
En la universidad tuve la suerte de encontrarme con un grupo de profesores jóvenes, porque la Universidad de Atenas, como todas las universidades, era ya evidentemente estaba esclerosada, pero habían jóvenes profesores que volvían de Alemania, que eran idealistas, quiero decir, de formación neokantiana, y esto hacía un contraste con mis ideas marxistas. Pero este contraste fue muy fecundo. Cornelius, Grecia fue también uno de los lugares de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Oui. Tú hiciste parte de esta historia. ¿Cuál fue tu comportamiento durante la ocupación alemana y cómo este periodo a lo mejor explica tu salida de Grecia y el hecho que te instales en Francia más o menos a partir de 1945? Es verdad que la ocupación en Grecia es una parte importante para mí de mi experiencia. Yo ya había estado antes de la guerra en las Juventudes Comunistas de 1937, bajo la dictadura de Metaxás, y luego mis camaradas de célula fueron detenidos, y aunque salvajemente torturados, no me denunciaron, pero yo había perdido todo contacto porque las organizaciones eran clandestinas. Cuando hubo la invasión alemana, la dictadura se derrumbó, evidentemente, y al mismo tiempo que la nueva opresión y miseria impuestas por la ocupación, hubo también un cierto tipo de libertades bastante extraordinarias. Porque en Atenas había al mismo tiempo una miseria atroz. Se veía a la gente morir literalmente en la calle de hambre, estando inflados por la inanición. Los cadáveres estaban inflados, botados en la calle, y al mismo tiempo era una ciudad que tenía una ebullición política extraordinaria, y donde inmediatamente se organizó una resistencia a la ocupación, y rápidamente en que el Partido Comunista se volvió un factor muy importante de la vida política clandestina e incluso de la vida intelectual clandestina. Entonces, como yo había pertenecido al Partido Comunista, yo retomé el contacto con este partido, pero rápidamente me disgustaron dos cosas. Por un lado, la estructura absolutamente burocrática y totalitaria de la organización del partido, y por otro lado, su nacionalismo exacerbado. Entonces yo, en mi ingenuidad, tenía en ese tiempo 19 años, pensé que esas eran desviaciones y corrupciones especiales del comunismo griego, y que uno podría enderezar al partido evocando a los grandes clásicos. Entonces, con algunos camaradas habíamos formado una suerte de organización clandestina en la clandestinidad del partido. Habíamos publicado durante un tiempo un diario que se llamaba La Época Nueva, la Nueva Época. Y durante un tiempo tuvimos un gran eco, sobre todo entre la juventud del partido. Pero bastante rápidamente apareció que la línea del Partido Comunista Griego, lejos de ser una desviación, era la aplicación fiel y estricta de las consignas de Moscú. Entonces, en ese momento, aquellos que nos habían seguido nos abandonaron, y cada cual retomó su camino, y yo me encontré rápidamente con el trotskismo griego, y con su fracción más de izquierda, más radical, cuyo inspirador era una figura inolvidable de héroe revolucionario o de revolucionario heroico. Era Spiolostinas. Él murió hace unos 3 o 4 años. Y él me mostró lo que era realmente a la vez un militante cuya valentía no tenía, era enorme, y sobre todo un político lúcido.
Podríamos decir que estas experiencias, en vez de quitarte las ganas, generaron en ti una especie de pasión por lo político que se inscribe por lo demás solidariamente con las otras pasiones que explican el desarrollo concreto de tu vida. Yo creo que la pasión por la política ya estaba allí, desde una edad muy joven. Era un poco la atmósfera general en Grecia, donde la política es una pasión y a la vez un deporte nacional. En esa época era la política. Ahora, desgraciadamente, es el fútbol y el básquetbol. Por todas partes igual, ¿no? ¿Fútbol y básquet? Sí, o fútbol, samba, macumba. Ah oui, mais ça, c'est fútbol, samba, macumba, c'est le Brésil. Entonces, yo crecí en esa atmósfera politizada, en el sentido bourdieu, pero desde el momento que yo descubrí marxismo me pareció que yo encontraba la verdadera política. Y tienes razón de decir que era una suerte de lucidez, porque desde la ocupación, con lo que yo conté hace un rato, en relación a la tentativa de enderezar al Partido Comunista, me encontré frente a una enorme realidad que era al mismo tiempo una gran falsificación. La realidad del Partido Comunista, que rápidamente monopolizó todo el movimiento de resistencia, que era armada y que creó un ejército en las montañas y que también rápidamente comenzó a matar a los oponentes. Mataron alrededor de 100 trotskistas al final de la ocupación, sin hablar también de la gente de derecha que mataron. Y esta realidad estaba allí, era material, estaban armados, y yo sabía que todo eso era una mentira, y que habían centenas y millones de gente que seguían al partido creyendo que iba a ser la liberación en circunstancias que yo sospechaba fuertemente que iba a ser la dictadura del partido. Y esto se verificó después de la liberación, cuando los comunistas hicieron un primer golpe en septiembre del 44, donde tuvieron el apoyo popular, y yo personalmente tuve que esconderme. Pero en que este apoyo popular era absolutamente mistificado, era ciego. La gente pensaba que se iban a dejar matar por la revolución. Y yo sabía que ellos se iban a dejar matar por el poder de los dirigentes del Partido Comunista. Entonces ese golpe de Estado fracasó porque intervinieron los ingleses. Para mí fue la primera oportunidad de desarrollar lo que iba a ser el núcleo de todo mi trabajo posterior y de mi concepción en particular de la burocracia y del estalinismo. Es decir, que no solamente desarrollé hasta el final, hasta sus últimas consecuencias, la crítica de Trotsky respecto del régimen ruso, sino que vi también rápidamente que lo que Trotsky decía sobre el Partido Comunista, que serían partidos reformistas, era falso. Y que estos partidos, que eran partidos en realidad que trataban a través de la violencia de tomar el poder. Y esto se verificó, diría yo, magistralmente con aquello que sucedió en todos los países de Europa Oriental a medida que avanzaba el Ejército Rojo. Y en ese momento tuve una pequeña divergencia con Spinoza. Independientemente de aquello, para llevar a cabo un viejo deseo, tuve la posibilidad con unos cuantos otros estudiantes, posgraduados, pudiéramos decir, de aprovechar una beca del gobierno francés para ir a Francia. Y desde el momento en que llegué a Francia, sentí que yo adquiría nuevas raíces. Encontré un segundo hogar. Empecé a militar en el Partido Trotskista francés. Encontré una compañera de la cual tengo una hija. Me hice bastantes amigos franceses.
Y luego el resto es un poco historia pública, ya no es historia privada. Es la tendencia Joliot-Montagne en el Partido Comunista. Y luego la salida del Partido Trotskista. En función de la evolución totalmente ridícula de la línea trotskista, porque la Cuarta Internacional en 1948 quería sostener a Tito y hacer el frente único con Tito, lo que era doblemente ridículo, porque primero Tito no tenía ninguna necesidad de esta Cuarta Internacional, necesitaba sobre todo armas y dinero de los norteamericanos, y en segundo lugar porque Tito era un pequeño Stalin en Yugoslavia. A partir de este momento comienza entonces la experiencia de socialismo-barbarie. Sí. Una experiencia en la cual muchos pensadores franceses conocidos se integran, caminan. Entre la gente que estuvieron allí, participaron desde Claude Lefort, el filósofo político, y Jean Laplanche, el psicoanalista, entre los que son conocidos hoy día. Más tarde, hacia 55-57, se agregó François Lyotard. Y luego esta gente dejó la organización. Laplanche en 52 porque quería volverse psicoanalista. Y luego Lefort en 58. Porque así como lo escribió 15 años más tarde, ya no creía en la revolución. Y luego Lyotard en 63, más exactamente hubo una escisión con Lyotard, porque a partir de 59-60 yo, persiguiendo mi línea de reflexión, que era cada vez más una crítica al marxismo, pasé a una crítica bastante global del marxismo. Entonces en ese momento Lyotard, con otros camaradas, en Socialismo y Barbarie, me acusaron de traicionar al marxismo, de abandonar la revolución, y ellos se planteaban como los verdaderos marxistas y continuaron una pequeña organización que se llamaba Poder Obrero. Y nosotros continuamos con Socialismo o Barbarie. Hay que decir que hasta el año 1968 la revista Socialismo Barbarie no tuvo prácticamente ningún eco en el medio intelectual. Edgar Morin es una excepción porque él publicaba a partir del año 56 una revista que se llamaba Argumentos. Hacia el año 60-62 comenzamos a converger un poco, ¿no? Pero los otros ignoraban totalmente la revista Socialismo Barbarie o lo trataban con bastante desprecio. Solamente después del 68, cuando los acontecimientos de mayo aparecieron y confirmaron algunas de las tesis más nuevas de la revista, que mucha gente comenzaron a decir que lo que era socialismo barbarie, ¿no? De tal manera que yo puedo estar obligado a decirlo a cierto momento y durante las preguntas, que ustedes me hagan que si todo lo que se dicen hoy día, que habría estado en el grupo socialismo barbarie, seguramente habríamos tomado el poder a partir del año 57. De todas maneras, tu producción en esta época es bastante considerable. Los amigos que nos están viendo o las amigas que nos están viendo pueden ver encima de la mesa la mayor parte de los ejemplares de la producción de Castoriadis en francés. Ahora, aquellos que se relacionan con Socialismo Barbarie son específicamente estos que están acá, estos pequeños libros, La Sociedad Burocrática y sin duda alguna el libro que vamos a comenzar, una parte de este libro que se llama La Institución Imaginaria de la Sociedad. No sé si los amigos quieren hacer una pregunta, pueden hacerla. Salvador Díez. Mientras escuchaba atentamente, recordé ciertas lecturas que posiblemente influyeron también en la generación suya. Por ejemplo, el libro de André Gide, El regreso de Rusia, y el libro también clásico de Panay Strati, Rusia al desnudo. Yo no sé si influyeron un poco en la generación heterodoxa a la cual perteneció usted. Oui,
Sí, las cosas son un poco más complicadas que eso en realidad. Primero hay algo muy extraño con la historia del problema ruso, como se le llamó. Es que de hecho todo se conocía después del año 1919, todo se sabía. Hubo una comisión del Partido Socialista que fue a Rusia, que constató el terror y el campo de concentración que el propio Lenin creó en ese momento. Y después hubo muchos otros libros. Pero yo tenía 14 años cuando comenzó la dictadura en Grecia y que se acompañó de un auto de fe bastante importante. Se quemaron todos los libros de izquierda, incluso los de la crítica de la Unión Soviética. No se les podía encontrar más, entonces yo pude salvar algunos clásicos del marxismo, como los otros yo no los conocía, ¿no? La primera vez que yo conocí las críticas del estalinismo en Rusia fue al mismo tiempo que yo rompía con el Partido Comunista en el 42-43. Ahí yo había leído seguramente La Vuelta de Rusia de Andrei no Panaistria, que ya no existía en Grecia. Leí La Revolución Traicionada de Trotsky y Los Crímenes de Stalin. Enseguida pensé de inmediato que Trotsky decía ABC, pero no quería decir DEF, ¿no? Y leí también el libro de Victor Serge, que era muy importante en esa época, y sobre todo el libro que era el más importante para mí fue el libro de Anton Ciliga, el comunista yugoslavo, que se llamaba El país de la gran mentira, que en sí mismo es muy aclarador, incluso se ve bastante bien que desde 1927 fue lo que se llamó el exiliador político, el campo de concentración de Stalin para la gente de la oposición. Todo lo que se podía concebir sobre la naturaleza de Rusia se había ya desarrollado hasta ese momento. Todo lo que nosotros reconstituimos con mucho problema en Occidente, los oponentes rusos también desde 1927 era otra cosa. Bien, o fueron exterminados, o tuvieron un proceso, tuvieron obligados de arrodillarse ante Stalin, ¿no? Fue solamente a partir del año 45 cuando yo llegué a Francia que pudo comenzar a leer libros que eran libros distintos, pero críticos a Rusia y al estalinismo. El tema que quisiera introducir a través de este libro, La Institución Imaginaria de la Sociedad, es el tema del paso de la pasión por lo político a la redescubierta y a la recreación de lo que podríamos llamar la reflexión filosófica. ¿Cuáles son los grandes ejes filosóficos sobre los cuales se construye la institución imaginaria de la sociedad con Helios Castoriadis? Nunca había abandonado la filosofía, pero había pensado durante mucho tiempo, y lo pienso siempre, que no hay paso directo de la filosofía a la política. Tal vez el paso de la política a la filosofía es más fácil o más simple. Entonces, por lo demás, yo había recibido esta beca para ir a Francia, para escribir una tesis de filosofía cuyo tema era precisamente la imposibilidad de constituir un orden filosófico rigurosamente pensado. Pero cuando intenté cuestionar el marxismo, y esto se puede ver sucesivamente en los números de la revista Socialismo y Barbarie, o Barbarie, es en primer lugar la economía marxista en 1953, luego la teoría del socialismo en 1956-57, el análisis de las relaciones de producción de las etapas en la empresa en 58, luego el análisis del capitalismo moderno en 1960 y la constatación que la evolución del capitalismo se había alejado no solo de las perspectivas marxistas y las previsiones de Marx, sino incluso de la conceptualización de Marx. Ya no se podía entender lo que se había sucedido en los países avanzados con los esquemas de Marx. Y esta es la razón, a mis ojos, por las cuales los trotskistas, Mandel y otros, siempre dijeron tonterías cuando hablaban del capitalismo contemporáneo. Pero entonces en esta evolución llegó
un momento en que el gran esquema marxista de la historia se derrumbó. La idea que la historia sigue etapas predeterminadas, que hay leyes en la historia, que el socialismo seguirá necesariamente al capitalismo. Entonces en ese momento uno puede acordarse de los títulos de la revista, que era Socialismo o Barbarie, que vuelve por lo demás a ideas que estaban en Marx mismo, pero que habían abandonado enseguida. Entonces la idea también que hay leyes económicas que resisten a las sociedades capitalistas, y luego lo que se llamó materialismo, que había tomado realmente un aspecto bárbaro con el materialismo y el burocratismo de Lenin y con los filósofos pretendidos de la época staliniana en Rusia. En pocas palabras, nos intentaban que nosotros creyéramos que las etapas existen y que existan porque nosotros las tocamos. Y esa era la verdad última de la filosofía. Entonces yo fui llevado a cuestionar esta concepción de la historia. Y aparte del trabajo crítico de demolición de la posición de Marx, que estaba en el primer capítulo de este libro, mi tentativa fue aquella de formular una nueva concepción de la sociedad y de la historia. Y allí el trabajo se hacía en mí mismo. La idea de la creación aparecía. Pero tuve, sin decirlo grandilocuentemente, vas-y, vas-y, ose donc. Como Pascal o Descartes, una noche en que ellos comprendieron todo. Para mí hubo un día en que yo comprendí todo bajo un sol maravilloso de los trópicos, en esta ciudad maravillosa que era Bangkok en esta época. En Bangkok había toda una parte de la ciudad donde hay pagodas, pagodas y pagodas, con formas absolutamente extraordinarias, con colores vivos, rojo, amarillo, sobre los muros. Y de pronto me detuve y me dije, veamos, ¿en qué sentido podemos decir que el estado de las fuerzas productivas de la sociedad tailandesas conduce a crear estas pagodas y de poner allá adentro lo que sin duda era la mayor parte de la plusvalía producida por la sociedad? Y me dije, esta gente creó un mundo que les pertenecía, que era de ellos, que no se explica por el estado de las fuerzas productivas. Por el contrario, más bien el estado de las fuerzas productivas se explica a partir de la creación de ese mundo. Y ese mundo era un mundo que era una creación de una fuerza social e histórica que había que llamar un imaginario social histórico, un imaginario instituyente, un imaginario que crea un tipo de sociedad. Entonces, a partir de allí comenzó todo un trabajo que está allí en la primera parte de este libro, en que se habla de las significaciones del imaginario social, y que estuvo suspendido de alguna manera por el hecho que la aparición de la revista fue suspendida, pero que yo continué entre 1965 y 74, y que en aquel momento tomó un aspecto mucho más propiamente filosófico, porque esta concepción de la creación humana en la historia y del imaginario obligaban a revisar las concepciones fundamentales de la ontología heredada. Por ejemplo, decir de una cosa que es
quiere decir que está completamente determinada. Sin embargo, y justamente el imaginario no está determinado. Y el pendiente del imaginario social, la psique, la mente, y la imaginación radical de la psique, no está completamente determinada en el sentido en que lo sería, por ejemplo, un concepto matemático o incluso una entidad física en la medida en que es estudiada por los físicos. Y esto me condujo a trabajar una nueva ontología que se encuentra en la segunda parte de este libro, que comienza por una nueva posición del ser y que atraviesa el lenguaje, la matemática, la psique, para volver luego sobre lo social y sus instituciones imaginarias. Y a partir de ese momento, es decir, del 72 hasta el día de hoy, es decir, durante 24 años, es sobre este eje que se ha desarrollado mi trabajo filosófico. Tú pones en duda la explicación causal, explicación científica. Yo hago filosofía porque yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre en mi pensamiento. Yo quiero poder pensar de mí mismo, por mí mismo. Quiero poder examinar críticamente todo lo que la sociedad dice, pero también todo lo que los filósofos han dicho también, y lo que la ciencia ha dicho, etcétera, etcétera. El punto entonces en que se junta con la política es que si se me pregunta a mí, ¿por qué tú haces política? O porque tú quieres o quisieras hacer política, yo responderé porque yo quiero una sociedad autónoma hecha por individuos autónomos. Y ahí me preguntarán, pero ¿por qué quieres autonomía entonces? Sí, no puedo responder más allá que esto. Como en filosofía yo no puedo responder más allá sobre si se me pregunta por qué quieres pensar libremente. ¿Por qué no quieres arrodillarte tú y adorar a Jesucristo, por ejemplo? O adorar al secretario general del Partido Comunista. O adorar a Mohamed o Buda, o yo no sé, cualquiera de ellos. Yo no quiero arrodillarme ante nadie, no quiero adorar, ni en el plan de las ideas, ni en el plan de la institución de la sociedad tampoco. Yo quiero ser libre, y no solamente en mi pensamiento, pero también en mi actuar efectivo, y para esto es necesario que los otros también estén libres, sean libres. De ahí la dimensión social colectiva del proyecto de autonomía. Si tú quieres más exactamente, entonces desde ahí la justificación en el plan subjetivo de la participación a un trabajo colectivo que quiere instalar una sociedad autónoma. Y cuando se dicen estas dos cosas, entonces, y aquí me detengo, se reencuentra inmediatamente una gran raíz, que es la Grecia. Porque es en Grecia que nacieron al mismo tiempo la filosofía y la democracia, y no por casualidad. Sobre ese tema volveremos un poquito más adelante. Entre tanto veo que hay un amigo nuestro que quiere hacer una pregunta y animar el debate. Sergio Cereza, adelante. La sugerencia viene por la segunda parte, en cuanto usted ensaya hacer una nueva ontología. Heidegger, si no me equivoco, sostiene que la metafísica es cada época tiene una manera de comprender la metafísica. La metafísica, antes de ser una cuestión tematizada en un discurso, fundamentalmente es una cuestión vivida. ¿Una cuestión de qué? De vida, una cuestión vivida. De aquí. Entonces, en el fondo, usted ve que hay una concepción del mundo que está acabando y que hay la posibilidad o se insinúa la emergencia de una nueva manera de comprender aquello que es. Efectivamente, Heidegger proclamó el fin de la filosofía y proclamó el fin de la metafísica greco-occidental, y después se habló también de la filosofía, creó un texto muy interesante al respecto,
sobre el fin de la filosofía. Desde esta época hubo los epígonos de Heidegger, los desconstruccionistas y otros, que todos dicen como loros y lo repiten como loros, que la filosofía se terminó y que esta cosa es metafísica, por lo tanto ya no podemos preocuparnos por esto. Yo creo muy profundamente que la filosofía no se ha terminado para nada. Yo creo muy profundamente que intentamos mostrarlo en todo aquello que yo escribo, que, por ejemplo, la ciencia moderna hace surgir todo el tiempo las preguntas filosóficas centrales, que la reflexión sobre la sociedad y la historia hace surgir preguntas filosóficas y que se puede volver incluso sobre la filosofía tradicional y comprender por qué algunas preguntas han quedado para siempre como preguntas enigmáticas. Esto es lo que implica también un trabajo sobre la ontología. Y yo creo que lo mismo, que ya no sé quién decía esto, pero demostraba ante los sofistas que negaba el movimiento, intentando demostrar el movimiento, por ejemplo, del mercado, grandes pasos en las piezas donde estabas, o en el pórtico donde ellos se encontraban, ¿no? A lo mismo yo quiero demostrar que una nueva filosofía es posible cuando se la hace esa filosofía, haciéndola. Le doy vuelta hacia nuestros amigos. Parece que acá Ignacio Cornejo quiere decirnos algo. Sí, un poco escuchando las palabras del profesor, preguntarle si el pensamiento anarquista y pensadores anarquistas tuvieron alguna influencia en el desarrollo de él, en esta crítica y en esto de acercarse a la visión que él tiene de este minuto. De penseurs non marxistes. Es decir, no, debo decir que no. Es un poco extraño, pero los anarquistas, cuando me encuentro con ellos, siempre me preguntan, pero ¿por qué usted no es anarquista? ¿Por qué no habla de Bukharin, etcétera? Hay esencialmente una cosa que me separa de ellos. Es que el anarquismo desea ignorar la cuestión central de la política, que es la cuestión del poder. Cuando los anarquistas desean destruir el Estado, ellos confunden el Estado y el poder. Puede existir una sociedad sin Estado, y yo creo que es necesario que haya una sin Estado, es decir, una sociedad sin esos monstruosos aparatos burocráticos que se meten en todo y que no resuelven nada. Pero no puede haber una sociedad sin poder. Y una sociedad autónoma es una sociedad donde el poder existe, pero pertenece a la colectividad. Pero los anarquistas comparten una suerte de utopía, que era también la utopía de Marx cuando él hablaba del estado superior del comunismo, creyendo que basta con destruir el Estado para llegar a una situación de la sociedad donde todo el mundo será bello y simpático, donde la gente se amará, donde no habrá problemas que exijan una solución colectiva, donde no habrán transgresiones del orden social que deben ser sancionadas, sino que donde habría espontáneamente, todo el mundo estaría de acuerdo con todo el mundo, y cada uno estaría de acuerdo consigo mismo. Pero basta con pronunciar esta segunda parte de la idea para darse cuenta de que no se sostiene. Porque desde ya los seres humanos de partida no están de acuerdo con ellos mismos. Entonces, ¿cómo podrían estar de acuerdo los unos con los otros? Sin otra cosa para que ellos se pongan de acuerdo, si es que tienen que ponerse de acuerdo. Se necesita una discusión, una elaboración colectiva, y finalmente se necesita una decisión, que en muchos casos no será unánime, es decir, será necesariamente mayoritaria. Y una nueva pregunta va a explicitarse Claudia Dides. ¿Cómo se logra la autonomía? ¿Cuáles son las posibilidades a través de la reflexión crítica, a través de la interpretación, a través de qué?
Y eso cómo se une a la vez con las posibilidades de autonomía colectiva. Porque si no me parece como un discurso que nos promete lo mismo que nos prometían los discursos marxistas o de los movimientos que seguían al marxismo, es decir, del hombre libre, el hombre nuevo, y que no consideran tampoco a la mujer en ese sentido. Sí, por supuesto, sobre el movimiento marxista hay que decir muy claramente que nunca lo que es la dimensión esencial de la autonomía en el plan colectivo, es decir, una verdadera democracia, el autogobierno de los hombres, de las mujeres, nunca estuvo en el centro del debate. Por lo demás fue todo lo contrario, siempre se insistió en que había una clase, que era una clase hegemónica, el proletariado, que había un partido, que el partido hegemónica era el Partido Comunista Revolucionario, la vanguardia, y que era un órgano de ese partido que era hegemónica al interior de ese partido, que era, como lo explica muy claramente por lo demás Lenin, es la enfermedad infantil del comunismo, y hay un comité central, hay jefes, esos jefes saben, y todo el resto, simplemente en esperanto quiere decir todos los demás queda incomprensible, ¿no? Entonces yo no pienso que pueda existir en cualquier forma colectiva de la vida humana que pueda ser auténticamente democrática si eso no es una forma autogobernada, es decir, si no es dirigida, gobernada por la totalidad de aquellos que participan en ella, que se trate de sindicatos, organizaciones políticas o que se trate de la sociedad, de la misma sociedad. Entonces su pregunta en esta dimensión colectiva puede tomar dos aspectos. En primer lugar, ¿cuáles son las formas que tomaría este autogobierno? Y yo creo que la respuesta no es una respuesta difícil, es la forma de la democracia directa, es decir, la decisión por aquellos a quienes atañen, ¿no? El hecho que todo magistrado que podría ser necesario ser elegido sería elegido irrevocable. Revocable. Por aquellos que lo eligieron, ¿no? Ahora bien, cómo todo eso puede realizarse en este mundo como el mundo contemporáneo, ese es otro problema. Hay que decir que yo no pretendo para nada entregar un modelo completamente hecho que la gente tiene que aplicar, al contrario. Mi concepción justamente de la creatividad de la historia me obliga a pensar que solamente son los hombres, los propios hombres y las mujeres que podrán dar un contenido concreto a sus formas. Y el segundo aspecto de su pregunta, ¿acaso esta sociedad puede hacerse si los hombres y las mujeres no quieren realmente hacerla? Y la respuesta es evidentemente no quiere ser hecha. No podemos salvar la humanidad contra sí misma. No podemos salvar la humanidad de la locura o del suicidio. Bueno, me parece que a través de esta pregunta de Claudia Díez entramos en otro tema de nuestra emisión y este tema tiene que ver con la reflexión actual sobre la política y el mundo contemporáneo. Me parece que tendríamos que ser, sin embargo, muy cuidadosos, puesto que, de alguna manera, lo que hemos escuchado con Helios Castoriadis, incluso toda la primera parte, aquella que hace referencia a aspectos biográficos, tiene un riesgo muy grande para muchos auditores contemporáneos. Y no cabe duda que a más de alguno que nos está escuchando debe estarte diciendo qué lástima que alguna gente joven siga hablando el discurso y interesándose a las cosas de gente de cierta edad. No sé si estás de acuerdo, pero entremos a hacer a lo mejor la crítica del mundo contemporáneo. La crítica del mundo contemporáneo en la cual evidentemente el marxismo es un antecedente fundamental, pero no es el único. Entremos entonces a confrontarnos de alguna manera con los problemas que fueron planteados por Claudia, es decir, sobre el problema de la autonomía y el problema de la democracia, pero también con una visión crítica entonces del desarrollo del capitalismo contemporáneo. Pienso que no podemos renunciar a una crítica totalmente radical de la sociedad contemporánea, de sus instituciones y de su funcionamiento. Hay una parte de esta crítica que no es nueva, es incluso clásica,
Ella viene finalmente desde Rousseau. Es la denuncia de la mentira que consiste en decir que la democracia parlamentaria es una democracia. Rousseau ya decía en su tiempo, yo creo que está en el contrato social, los ingleses creen ser libres porque eligen diputados cada 5 años. Son libres un día cada 5 años. También se puede decir de que Rousseau era insuficientemente crítico. Porque evidentemente la gente ni siquiera es libre un día cada 5 años. Porque en primer lugar, cuando llegan frente a las urnas, todas sus opiniones han sido formadas, manipuladas, etcétera, por todo aquello que sucede en la sociedad y por aquello que los diputados del quinquenio han fabricado. Y en segundo lugar, siempre se encuentran frente a una elección que es, por ejemplo, una elección, no sé, entre el león y el tigre, por ejemplo. O entre el ratón y la araña. Que le gusta el fútbol o el rugby. Entonces, más o menos eso, porque no hay diferencia esencial entre los partidos políticos actualmente. Todos hacen la misma cosa y se puede dar ejemplos innumerables. No es necesario llenar la discusión con estos ejemplos. Entonces, existe ese aspecto, pero también hay otra cosa. Es la situación real que crea este régimen para la mayoría de la gente, que es, por un lado, y ahí nos encontramos nuevamente con aspectos clásicos, es decir, que hay gente que está condenada a la miseria, a la cesantía o a las dos cosas a la vez, por supuesto, que los otros viven muy difícilmente, pero que por sobre todo la manera en que viven está ella misma manipulada por las nuevas formas. No se puede decir de la organización capitalista de la sociedad, pero de la mistificación en la sociedad capitalista, que están encarnadas, por ejemplo, en los medios de comunicación masivos. Entonces nos cuenta, por ejemplo, el neoliberalismo nos cuenta que es individualista y que el individuo es el valor central de la sociedad en la cual nosotros vivimos y que el individuo es libre de hacer lo que quiere. Bueno, y ya podemos ver en qué consisten esas libertades, incluso fuera del ámbito político. Bueno, esta libertad consiste en elegir entre distintos jabones para lavar ropa, detergentes, o la gente llega en la noche frente a la televisión, y no sé si es la misma cosa aquí en Chile. Yo sé que en Francia, a las 8 de la noche, como si hubiera una consigna, entre los 20 millones de hogares franceses, todo el mundo da vuelta a un botón y todo el mundo mira las mismas tonterías. Y tiene la elección entre 2 o 3 tipos de tonterías diferentes. Esa es la libertad del individuo contemporáneo. Y es esto que hay que denunciar. Entonces es esta situación que no solo es opresora para la gente que vive hoy en día, incluso cuando ellos no se dan cuenta realmente, pero que también pone en peligro, desde mi punto de vista, el futuro de la sociedad. Porque lo que la sociedad contemporánea con el neoliberalismo y el reino de los medios propone es el dinero y la ganancia como único valor. Es subir en las escalas jerárquicas como único valor, de tal manera que se puede decir de que se está creando un tipo de individuo que está únicamente interesado por la ganancia del poder, que se vuelve cínico, que se ha desresponsabilizado en relación a los asuntos de la sociedad y que finalmente fuera del dinero y el poder está vacío.
Y esto no solamente es desagradable para vivirlo como sociedad. Para hablar ingenuamente, yo hubiera preferido personalmente vivir en otra sociedad, por ejemplo en la sociedad del banquete de Platón, y no en la sociedad de Dallas y de Dynasty. Pero también es muy peligroso por todo lo que va a suceder mañana. Porque podemos dudar que individuos que son cada vez más, que están cada vez más moldeados por esta matriz, podemos dudar de que ellos realmente puedan hacer funcionar una sociedad humana. Y yo quisiera hacerte dos preguntas. La primera es que ¿crees tú que todo pensamiento acerca de la crisis es válido? Y la segunda es, ¿crees que la tarea del pensamiento es de ser positivo, negativo, creador de esperanzas o creador de lucidez? Creo primero que nada que el pensamiento de la crisis, sobre la crisis es necesario cuando hay crisis, y que el único criterio en este sentido es saber si pensar, si el pensamiento es correcto o corresponde o no a la realidad. No es un problema de pesimismo o de optimismo. Si hacemos una metáfora que no me gusta mucho, pero supongamos que llamemos a un médico a la cabeza del enfermo, a la pieza del enfermo, y que el enfermo sufre de una enfermedad muy grave, a lo mejor no fatal, una enfermedad grave, curable pero grave. El enfermo dice entonces que sufre de esa enfermedad. Entonces el enfermo, si sus padres se ponen a gritar diciendo, pero es un médico pesimista porque el médico ha dicho que tiene una enfermedad grave, entonces hay que llamar a otro médico. La realidad no es un objeto de pesimismo o de optimismo. Entonces, después, tú has dicho muy justamente recién que se me acusa de no dar recetas, pero como yo propongo precisamente la autonomía, yo soy un ciudadano como los demás. Yo puedo ofrecer un pensamiento, una crítica, a lo mejor una actividad. Pero yo no voy a dar recetas. Yo estoy en contra de ese rol porque sería totalmente contradictoria con lo que estoy diciendo. Pero la gente que dice eso son justamente los mismos, los herederos de aquellos que ayer esperaban para saber lo que había que hacer, que llegue la línea de Moscú. Aunque se llamen hoy día izquierdistas, ultraizquierdas, son personas que esperan un maestro que les diga lo que hay que hacer. Pueden decir que son revolucionarios o de izquierda. No, no son revolucionarios ni de izquierda, son peones sobre un tablero de ajedrez. Usted hablando de otra cosa muy brevemente, diría yo, es muy interesante porque esto muestra la hipocresía de la sociedad contemporánea. Un efecto, no todo lo que yo he dicho, ¿no? Pero todos los hechos sobre los cuales yo me apoyo son hechos conocidos. Y yo podría también hacer 2 o 3 volúmenes de críticas totalmente sanguinarias, de denuncias sanguinarias, terribles de la sociedad contemporánea, con cortes recortes del diario francés más importante, Le Monde, o de otros periódicos muy importantes de la escala internacional, que es el International Herald Tribune. Podría también entretenerme sacando recortes de estos diarios durante 3 meses y publicar 2 volúmenes, que sería una denuncia absolutamente terrible de la sociedad. Pero esas mismas personas no quieran poner al lado de ellos y de ellos para decir, pero son 8. Es decir, no quieren sacar una conclusión de las cosas que describen parcialmente, un día después de otro, un día y otro. Por supuesto que más allá de la descripción y en el análisis de la tentativa de trazar un horizonte, eso por supuesto la gente, los periodistas no lo hacen. Ese es el rol efectivamente de alguien que piensa. A ver, Salvador Díez. Yo quiero continuar un poco la línea que habló Claudia.
en el sentido de que podría reducirse esta amplitud, esta ampliación del espacio de autonomía individual a través de la máxima clásica de la vieja escuela griega, el conócete a ti mismo, pero yo le agregaría también el conócete a ti mismo por ti mismo, que lo he leído en un clásico texto hindú, es decir, por ti mismo, en ti mismo, lo que significa una duda frente al desarrollo de sí mismo por los otros, en el sentido del miedo a la manipulación. Creo que hoy día la generación joven lo desconoce porque nuestra sociedad es acrítica y manipula y masifica. Bueno, yo traía a acotación esto para... ¿No cree usted que esa máxima conócete a ti mismo, el por ti mismo sería una posible salida también de desarrollo del sí mismo, de la libertad personal? Sí, pero el conócete a ti mismo por ti mismo, yo creo que está implícito en la palabra clásica, cuando el oráculo de Delfos decía... Gloticio-otón en greco, por supuesto, ¿no? Eso quería decir, conócete activamente a ti mismo. Es un verbo reflexivo, la acción del sujeto vuelve sobre sí mismo y se conoce a sí mismo. Obviamente que esto también es otra cosa que esto es impedido por la sociedad contemporánea, puesto que hay este nuevo opio del pueblo, que es la televisión, este olvido perpetuo. A ver, algunas palabritas sobre la inspiración que implica para tu pensamiento la democracia griega. La inspiración que me plantea la democracia griega es una conquista formidable de la libertad, a la vez individual y colectiva. Yo trato, por supuesto, y no hay que contarme esto, que habían esclavos y que la posición de las mujeres era lo que era, pero habían esclavos, la posición de las mujeres era esa en todo el mundo antiguo, no sé, en Roma, en Cartago, en todas partes, pero solamente hubo democracia en Grecia. Decir que esto colectivo de 120.000 personas que eran los ciudadanos libres de Atenas, ciudadanos propiamente dichos del 30-40.000, rechazaron todo poder sobre ellos, se constituyeron en un cuerpo instituyente, precisamente. Es un ejemplo formidable de lo que yo llamo la autoinstitución explícita y lúcida de la sociedad. Entonces, aquí el germen que nos entrega la democracia antigua es que si encontramos las formas correspondientes a una colectividad humana de una dimensión dada, puede perfectamente autogobernarse, y esto lo puede hacer democráticamente. Y eso nos mostró también algunas de las ideas a las que pueden guiar un autogobierno de este tipo. Por ejemplo, la Asamblea General del Pueblo, que decide los problemas importantes, los magistrados que son elegidos o bien sacados al azar o bien designados por votación, también son elementos absolutamente democráticos. Los tribunales, que son tribunales populares o participan 1.000 o 3.000 ciudadanos al mismo tiempo. Y aquí hay otras instituciones también muy impresionantes, muy fecundas, que desgraciadamente no tenemos tiempo de detallar hoy día, pero por supuesto que hay límites en la democracia ateniense. Esos límites sobre todo tienen que ver con la universalidad, es decir, podemos decir a los atenienses, bueno, lo que era bueno para ustedes no era bueno para sus mujeres, no era bueno para sus esclavos. Podemos decírselos. Hay que tomar en cuenta también la perspectiva histórica en este sentido, pero en todo caso, por supuesto, para nosotros hay una dimensión nueva que se ha conquistado. Esta dimensión nueva es la igualdad de los sexos y es la dimensión de la universalidad. Lo que es bueno para nosotros es bueno para todo el mundo. Y esto es muy importante. Los griegos no lo habían logrado, salvo en el plan solamente filosófico. Quisiera que esta última parte de la conversación girara en torno al psicoanálisis, a la psiquis, a la noción de sujeto y luego a la noción de ética. Aquí tengo 4 libros que son fundamentales para estos temas, que son los libros Le Carrefour du Labyrinthe. En estos libros encontramos varios textos que hacen referencia a Freud, pero sin duda alguna uno de los textos centrales y fundamentales del nuevo Castoriadis, que no hay que confundir con el nuevo Baudelaire,
es este artículo sobre el estado del sujeto hoy día. Cornelius Castoriadis, ¿puedes hablarnos un poco de la teoría del sujeto o de la noción de sujeto como manera de introducir la problemática ética? Sí, yo comencé a reflexionar en torno al psicoanálisis a partir de 1971-72. Y esto coincidió más o menos con esta última etapa de la crítica del marxismo. Y a partir de ese momento comencé a trabajar mucho más sistemáticamente los textos de Freud que yo conocía. Y finalmente me transformé yo mismo en psicoanalista a partir del 74. Y continúa tomándome gran parte de mi tiempo. Tanto la práctica psicoanalítica como la reflexión en torno a la psique y sobre sus problemas. Entonces escribí varios textos que están en los Carrefours du Labyrinthe, ya en el primer volumen, que salió el 78. No voy a citarlos ahora, pero en fin, el texto que tú citas sobre el estado del sujeto hoy en día se encuentra en el libro El mundo fragmentado, Le Monde Morcelé. Vino en primer lugar como respuesta a aquello que yo consideraba como una serie de tonteras y de tonterías perversas, así como se dice amor perverso, que ocupaba el primer lugar en Francia desde más o menos 1970. Eran las tonterías que contaba Lacan, y luego Foucault, y luego Derrida, sobre el fin del sujeto, la muerte del ser humano, la muerte de la historia. Y hay muy pocas cosas de las cuales no se haya declarado la muerte. La muerte de la filosofía, finalmente. La muerte del arte. Hay muy pocas cosas respecto a las cuales estos autores no hayan declarado la muerte en esta época. Y yo diría que uno podría sentir pena que no hayan decretado su propia muerte. Entonces el sujeto es, claro está, una antigua noción de la filosofía occidental. Es lo que se llamaba en la Grecia antigua a la vez anthropos, es decir, el ser humano, y en sus características esenciales de anthropos existía la psique, estaba la psique y el logos. Entonces esas características uno las reencuentra, por supuesto, bajo otra lumbre, en el psicoanálisis y en la teoría freudiana. La psique propiamente tal es evidentemente la parte inconsciente del ser humano, de su alma, y aquella que ha sido fuertemente iluminada y clarificada por Freud. Y en eso estaremos siempre en deuda con él. Pero en Freud existe también otra dimensión. Freud habla en sus obras tardías de nuestro Dios Logos, y Freud él mismo hacía un trabajo de pensamiento y de práctica que seguramente no estaban solo dirigidas por su inconsciente, en todo caso no solamente por él. Entonces vuelvo ahora ya directamente al asunto. El ser humano es una psique. Esta psique en su estado primitivo es totalmente salvaje, egocéntrica, antisocial, incluso asocial.
Y ella no se torna el individuo que conocemos más que en función de un largo y penoso trabajo de socialización. Este trabajo de socialización es las más de las veces alienante, es decir, la psique no abandona su mundo propio más que para volverse esclava de un mundo social heterónomo y de las significaciones imaginarias sociales, que son las significaciones imaginarias de la heteronomía. Y esa es una de las raíces principales en el mundo moderno de la enfermedad psíquica. Y es a esto que se atacó el psicoanálisis, contra esto. Se puede criticar Freud en justicia por haber ignorado en la práctica la dimensión social de la problemática psíquica. Pero yo creo que podemos responder a esto diciendo que el psicoanálisis como tal no puede resolver el problema social ni las dimensiones sociales de la problemática psíquica que tienen su origen en la situación social. Es por esto, por lo demás, que necesitamos una política de la autonomía. En todo caso, el psicoanálisis, tal como ha sido revisada y corregida o afinada por mí mismo, discúlpenme, busca establecer un sujeto autónomo, es decir, un sujeto que no deba eliminar su inconsciente, pero que debe crear una nueva relación con su inconsciente y que sea capaz de decir, este es mi deseo, y lo realizaré, o no lo realizaré tomando en cuenta otras consideraciones. Y este es mi pensamiento, y puedo sostenerlo hasta que me demuestren que es falsa. Entonces llegar a un estado de sujeto autónomo que yo llamo también el estado de subjetividad reflexiva y deliberante. Yo creo que este estado puede ser alcanzado, pero en la sociedad tal como está, que es una sociedad heterónoma, este estado será siempre un estado mutilado, porque existen precisamente dimensiones de la existencia humana que no solo dependen del sujeto mismo, aunque él se haya vuelto, en la medida de lo posible, de una subjetividad reflexiva y deliberante. Hay dimensiones con las cuales, a lo más, estará obligado de hacer un compromiso relativamente equilibrado, lo que se llama en francés, no sé si ustedes encontraron una expresión equivalente en español, un traje mal hecho. Es decir, un compromiso que no se sostiene muy bien, que no satisface a los dos costados, a los dos lados. Esto nos introduce entonces a la vez a la dimensión política y a la dimensión ética. De la dimensión política, on a parlé. De la dimensión política ya hablamos hace un rato. Mais il y a bien sûr, incontestablement aussi, tu veux m'interrompre. Yo quiero interrumpirte antes de entrar en la dimensión ética, porque me da la impresión que hay alguna pregunta que se relacionaba directamente con las afirmaciones de Foucault, Derrida y otra gente de este estilo. A ver, Arturo Pérez. Exacto, lo que yo quería, mientras en Francia los autores que estaban de moda en aquellos tiempos declaraban la muerte de muchas cosas, yo me recuerdo haber leído en algún momento, y me gustaría de nuevo escucharlo aquí en vivo, que usted me dé el placer de escucharlo, que el único pensador en Francia que estaba pensando en relación a los problemas sociales, la muerte la estaba pensando desde otra perspectiva. Y yo me recuerdo de que en algún momento usted hizo un artículo, no fue si fue un artículo, una entrevista donde habla de la muerte también como uno de los problemas centrales de la sociedad moderna.
Sí, yo creo que es un asunto evidentemente fundamental para el ser humano. Todas las religiones prácticamente fueron creadas para intentar responder a esta pregunta. Evidentemente solo responden a ella en la ilusión. Y es un asunto que encontramos en el plano psicoanalítico, pero que también lo encontramos en el plano social y político. En el plano psicoanalítico nos encontramos con esta problemática porque es el rechazo de aceptar su propia muerte, que es la última raíz de las resistencias del sujeto al psicoanálisis. Ya hemos hablado de resistencia de los sujetos al análisis, y Freud decía que la roca sobre la cual se golpea y la cual obstaculiza al psicoanálisis es el rechazo de parte del sujeto, hombre o mujer, de aceptar lo que para uno u otro sexo constituye su castración. Pero yo creo que más allá de la castración en el sentido psicoanalítico y sexual de la palabra, por supuesto no se trata de la castración anatómica, se trata de aceptar su propia limitación. Pero ¿cuál es el último límite que nos está puesto? Es, por supuesto, la muerte. Y allí toda raíz, la raíz de toda, y todos los sueños de omnipotencia, e incluso los delirios políticos, se alimentan de este rechazo de la muerte. Vamos a hacer la Alemania de 1000 años. Vamos a construir la sociedad futura. Como si ya no fuera suficiente con fabricar una sociedad de hoy y ahora, una sociedad donde sea posible vivir realmente como seres humanos. Entonces es necesaria esta aceptación de la muerte, y también es importante la aceptación de la otra limitación en el plano colectivo. Y esto quiere decir que hay que rechazar precisamente aquello que sucede en la sociedad actual, porque en la sociedad actual todo está organizado como una conspiración para olvidar la mortalidad y para olvidar la muerte del ser humano, la muerte real, no la muerte del sujeto, sino la muerte real. De allí las ilusiones en relación a la ciencia y la técnica, y de allí la ilusión del enriquecimiento progresivo de la sociedad, y de allí también la eliminación de la muerte del horizonte de la gente. Hay otra pregunta entre nuestros amigos. Hoy día vivimos en Chile una especie de delirio fantasmal basado en una fundamentación filosófica que es el paraíso desarrollista. En esta premonición que se nos viene encima de que el desarrollo solucionará todo, ¿no? Y que es la ilusión del consumismo y de la sociedad manipulada, etc. A mí me produce cierta angustia que los últimos espacios que nos van quedando, los que somos universitarios, aquí todos tenemos raíces universitarias, la universidad en el sentido de universalidad se fragmenta, se utilizan términos como eficacia, mensurabilidad, éxito, y se transforma en una empresa como comercial. Yo echo de menos las viejas universidades de París, Bolonia, Oxford, incluso la del Califato de Córdoba, en otras épocas donde existía el afán de saber, el diálogo. Insisto, ¿cuál es el papel de los intelectuales en estos momentos para la situación chilena y latinoamericana para ampliar este espacio individual, especialmente en el ámbito universitario?
Pero hay una traición de los intelectuales actualmente, que es lo contrario de lo que Julien Belldat condenó en la época de 1930. La traición de los intelectuales actuales, que ellos también se han retirado del espacio público. Como si después los delirios de Heidegger y de Sartre, que quisieron sostener el nazismo o el comunismo uno y el otro, la única respuesta fuera retirarse completamente y no decir nada. Entonces hay un rol del intelectual en la sociedad que no es el creerse el profeta o el guía, sino que es un ciudadano que es responsable de algunas cosas y que es responsable sobre todo de lo que yo puedo llamar una expresión un poco vulgar, la cantidad de lucidez que circula en la sociedad. Esta sería la responsabilidad de los intelectuales, y si esta cantidad de lucidez fuera hoy día tiende hacia nivel cero, no solamente por el haber de los intelectuales, pero también tienen que ver en esto, ¿no? Cuando usted dijo esto sobre la universidad, por supuesto que la antigua universidad está desapareciendo, pero independientemente de los méritos y de los no méritos de esas antiguas universidades, también tenía algunas virtudes. Y le preguntaría, haciéndome el abogado del diablo, en este caso, haciéndome neoliberalista, entonces, por un segundo, ¿y por qué usted se queja? ¿Qué es lo que produce su universidad? ¿Qué está produciendo? ¿Dónde están las ganancias? ¿Dónde está el costo y el beneficio y la cuenta de su universidad? La ganancia. ¿En qué aumenta usted el Producto Nacional aparte de sus propios salarios? Ustedes son parásitos en la sociedad. Esto es lo que debería ser el discurso liberal, y es lo que ha sido el discurso de Madame Thatcher en Inglaterra, cuando dijo: no tenemos necesidad de búsquedas fundamentales, de investigaciones necesarias, vamos a aprender las aplicaciones simplemente. Y cuando le dijo: pero las aplicaciones salen de una investigación fundamental, dijo: bueno, pero que los japoneses, los alemanes, los americanos, que son más ricos que nosotros, hagan la investigación fundamental. Nosotros haremos las aplicaciones solamente. Y por supuesto, si los mismos razonamientos se hubiera tenido por los japoneses, los alemanes y los norteamericanos, y ya más o menos se tiene y lo va a continuar siendo así. No habrán investigaciones centrales para poder nutrir las aplicaciones. Y esto, cuando se habla de cosas que pueden lograr a ganancias materiales como la aplicación de la investigación fundamental, pues, pero usted, mi querido amigo, usted quiere enseñarle a la gente no sé qué cosa, la filosofía, la poesía, la historia, pero no necesitamos para nada ninguna de esas cosas. Henry Ford lo decía ya hace mucho tiempo: la historia es la estupidez. Entonces, este es el emblema de la sociedad en que estamos viviendo actualmente. Nos queda poco tiempo con el Castoriadis. Quisiéramos emplearlos estos últimos minutos en la reflexión sobre la ética. ¿En qué punto la actualidad de la ética hoy puede ser criticada y desde qué perspectiva la esperanza representada por la ética debe ser mantenida y desarrollada? Voy a ser bastante franco, totalmente franco, como es mi costumbre. Creo profundamente que el ser humano no puede vivir sin ética. Antes esta ética se estaba entregada por las normas sociales. Se sabía lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer, ¿cierto? Eso hacía parte de la institución social. Hoy día eso desapareció prácticamente. Hace parte de la descomposición, lo que yo llamo la significación imaginaria de la sociedad capitalista. Entonces, necesitamos de una ética, entonces, ya para el individuo. Pero ¿qué puede darnos esta ética? Esta es la gran pregunta. La única cosa que puede darnos una ética de este tipo sería, por supuesto, una educación que sea digna de ese nombre, por supuesto. Y es esta educación que no sirve hoy día. Y la segunda cosa que constatamos es
que apenas llegamos a las grandes preguntas, esas preguntas cesan de ser simplemente éticas, se vuelven también políticas. Y yo creo, por ejemplo, que en la bioética contemporánea hay una tentativa de hacer jugar a la reflexión ética roles a los cuales esta reflexión puede contribuir, pero que son también y sobre todo quizás roles de una biopolítica o de una política con P mayúscula. Entonces, para volver atrás hay que decir esto. Yo dije que la moral tradicional, las morales tradicionales se derrumbaron prácticamente, pero yo creo que las morales filosóficas también se derrumban y se derrumban. Esto no es un problema de la época, esto es un problema que supera la época que estaba ahí desde hace siempre y que siempre estará ahí. ¿Por qué? Porque no podemos, a partir de una filosofía, establecer un conjunto de normas, de reglas y de conductas. No podemos ni siquiera establecer un catálogo de las virtudes, porque el ser humano debe enfrentar en su vida situaciones concretas a las cuales no puede responder cuando las situaciones concretas se vuelven real. Solamente puede responder cuando las situaciones son críticas, importantes, por normas que ya están establecidas de antemano. Y por eso que nosotros necesitamos también individuos autónomos. Individuos autónomos. Autónomos es el que se da su propia ley, su propia regla. Necesitamos individuos en esta situación de desorientación general que puedan crear para sí mismos su propia ley, sus reglas, pero por supuesto también en la idea de ley y de reglas está contenida la idea de la universalidad. Ser autónomo no quiere decir hacer lo que a usted le parezca o establecer como ley aquello que a usted le parece o lo que a usted le gusta. Significa establecer como ley aquello que todo individuo razonable reconocería como debiendo ser la norma para esta acción de la cual se discute. Pero esto implica individuos con una madurez de reflexión social y ética y filosófica también, que es la última cosa que produce la sociedad contemporánea. Cornelius Castoriadis, nuestros encuentros son siempre demasiado cortos. Miro a nuestros invitados y me doy cuenta que ellos comparten esta sensación, pero que al mismo tiempo comparten una sensación que me recorre el cuerpo y el espíritu, por decirlo de alguna manera. El placer de la reflexión es un alimento que hace vivir, recrea la esperanza y permite enfrentar el mundo cotidiano. Tus palabras nos han conmovido, pero no conmover en el sentido de una sensiblería, conmovidos en el sentido de una exigencia de lucidez, de una exigencia de coherencia, de una responsabilidad cuanto a cada uno de nosotros, nuestra propia vida privada, como por relación a la sociedad en la cual vivimos. Esperamos que los amigos y amigas que han seguido esta emisión estén contaminados por este mismo sentimiento. Ese es el deseo que les comunicamos y a través de este deseo o a partir de este deseo le decimos adiós y ojalá muy pronto de vuelta en Chile a Cornelius Castoriadis y muchas gracias por todo. Merci à vous.